Bueno, en principio para empezar me gustaría agradecer a la invitación a participar del webinar. Como voy a anunciarles en 2 minutos, yo fui parte de un grupo de trabajo que, encomendado por la coordinación del programa Autoclima, Luz, estuvimos desarrollando en el último semestre un proyecto de investigación asociado a las políticas ambientales del Gran Chaco argentino. Entonces, en primer lugar, gracias por la invitación al webinar y gracias a la invitación por participar del trabajo colectivo. La presentación tiene un par de secciones, voy a ir avanzándola lo más prácticamente posible. En principio, para ser riguroso con los créditos y las salutaciones, un segundito que tengo acá. Este proyecto fue realizado en el marco del programa Euroclima Más, Acción Climática Participativa, integrando los retos del cambio climático en el Gran Chaco Americano. El proyecto que les voy a resumir fue trabajado por el grupo de investigación coordinado por Paula Juárez, con la participación mía, de Verónica Luna, Agustín Medinós y Liv Nielsen. Y en este momento el proyecto, el documento, que tiene varios capítulos, está siendo compartido con las autoridades nacionales, provinciales y la red argentina de municipios frente al cambio climático para que nos hagan una devolución de los análisis y las conclusiones a las cuales arribamos en el documento. Los objetivos del trabajo vinculados al proyecto fueron 3. Construir información para el diseño e implementación de políticas locales, y cuando digo locales estoy hablando de los municipios. Analizar los procesos de conceptualización, diseño e implementación de políticas públicas orientadas al cambio climático. Y en un tercer nivel, analizar las condiciones territoriales, estructurales y estructurantes, sobre las cuales esas políticas se basan, ¿sí? Para no caer en un análisis de vacuidad, en el cual suponemos que la política pública funciona en el vacío. En tercer nivel, buscar las condiciones concretas de producción, de reproducción social, de producción económica, de hábitos culturales, dentro del sistema en el cual las políticas públicas de cambio climático se insertan. Y todo esto orientado básicamente a generar un insumo conceptual para nutrir los procesos de gobernanza ambiental participativa en 2 niveles. Uno en un nivel vertical, es decir, integrar en la gobernanza ambiental participativa los niveles nacionales, provinciales y municipales, los cuales, como vamos a ver en 2 minutos, sufren de grandes ruidos de comunicación y articulación, y a nivel horizontal entre los gobiernos, en sus 3 niveles, y las organizaciones de base, y los movimientos campesinos, y la sociedad civil en general. La metodología de trabajo, ahí voy, del trabajo de investigación consistió primero en entender que Argentina es un país federal, que las provincias tienen jurisdicción sobre el territorio y los recursos, que en ese marco las políticas nacionales tienen que ser aprobadas por las provincias, ¿sí? Y adoptadas por las provincias. Por lo tanto, los acuerdos internacionales en los cuales Argentina opera necesitan un proceso primero de aprobación nacional y después un segundo nivel de aprobación provincial. Y que en la otra punta de juego, los municipios son los organismos administrativos de las decisiones provinciales. Entonces, a diferencia del caso de Paraguay, donde los municipios tienen una capacidad de gobernanza y de autonomía muy importante, en el caso argentino, los municipios dependen fuertemente de la regulación y normativa provincial. Digo, lo anuncio como para tener un marco de comparación entre los 2 casos, ¿cierto?
Así que en principio este documento, o este trabajo, en lugar de orientarse inicialmente a cómo los municipios arman planes de contra el cambio climático, lo primero que tuvimos que hacer es, bueno, pero ¿qué hacen las provincias? ¿Y qué hacen las provincias en relación a la nación? Porque si no armamos ese primer link, entender qué hacen los municipios es fútil, es inútil. Entonces, cuando nos preguntamos analizar qué cosas. Bueno, primero, cómo se conceptualiza, es decir, cuáles son las ideas que organizan las leyes, las normas, los planes, los instrumentos. Y después, cómo es el proceso de policy making, es decir, cómo se articula esto. Esas ideas generales o esos principios generales que están en las leyes y en las normas, o el mismo en la Constitución Nacional, ¿cómo se vuelven política pública? Ese era el segundo nivel de pregunta. El segundo nivel de análisis o de definiciones metodológicas y conceptuales, la selección de las provincias que analizamos, en el cual están los municipios con los cuales trabaja en forma directa el programa Euroclima, si ustedes ven en el mapa, arman una suerte de cinturón, la provincia de Chaco, Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero, arman una suerte de cinturón, ambiental y forestal entre lo que es la pampa húmeda, que es esta sección de aquí abajo, donde se concentra la producción agrícola ganadera de Argentina, históricamente, hace más de 150 años, y la zona de lo que en Argentina denominamos el Parque Chaqueño, que es básicamente el pulmón verde de Argentina, sumándolo a la selva misionera que está aquí arriba. ¿Sí? O sea, estas provincias funcionan como el espacio intermedio entre la gran producción extensiva, intensiva, para la exportación de alimentos, y los ecosistemas naturales, los bosques nativos, donde además habitan comunidades campesinas originarias y criollas que utilizan el monte y el bosque como un medio de vida, ¿no? Como fuente de sus recursos. Y en último nivel de definiciones metodológicas y teóricas, es el tema de cómo partimos o cómo dividimos el territorio cuando analizamos. Las provincias, los estados, nación o los municipios son recortes jurídicos políticos definidos a partir de acuerdos específicamente políticos. Pero las ecorregiones o los procesos productivos o los cambios climáticos no respetan esas divisiones jurídico-políticas. Entonces, cuando pensamos en política de contra el cambio climático, o política ambiental, o política hídrica, o política de preservación del bosque, estamos pensando en un nivel de política que opera sobre un territorio que excede los límites jurídico-políticos de cada unidad administrativa. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si no, pensamos que un municipio o una provincia tiene capacidad efectiva de control de lo que pasa en el bosque y su curso de agua y el cambio climático. Y eso es falso. Eso es falso. Entonces, una de las premisas que tiene este análisis es poder integrar en el análisis cómo funciona la nación en relación a los organismos internacionales, cómo funciona la nación en relación a las provincias, y cómo funciona la nación, las provincias y los municipios, dado que el territorio a tratar atraviesa esos límites jurídico-políticos. En un segundo nivel está la cuestión de cómo se conceptualiza las políticas de cambio climático en Argentina, y Argentina tiene una larga trayectoria de aprobación de leyes e integración de marcos institucionales internacionales dentro de sus normativas, En Argentina los acuerdos internacionales tienen rango constitucional, así de que una ley que aprueba el Congreso de la Nación, que se basa en integrar un acuerdo internacional, tiene la misma vigencia, la misma calidad institucional que un artículo de la Constitución Nacional. No me voy a detener, después en junio vamos a publicar el libro sobre este trabajo, así que va a estar todo bien agotado. Sí me gustaría señalar que las normas nacionales que integran a las normas internacionales generan una tríada
objetivo, mecanismo, resultado, que podríamos resumir de la siguiente forma. El objetivo general de la política de las leyes nacionales es mantener por debajo del 2% por debajo de 2 grados centígrados el aumento de temperatura global, haciendo actividades a 2030. ¿Sí? Idealmente, reduciéndolo, o sea, idealmente teniendo como máximo 1,5 grados centígrados. Esto en relación a, por ejemplo, el Acuerdo de París, pero a viejos acuerdos internacionales que vienen desde mediados de la década del 90. El mecanismo para hacer eso es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Es un mecanismo claro y está instalado en todas las definiciones conceptuales de todos los documentos que revisamos, que son más de 200. ¿Sí? Y el resultado esperado de esto es asegurar la provisión de alimentos y el desarrollo económico de los pueblos. O sea, que si agarramos cómo se conceptualiza la política pública en Argentina de cambio climático, vamos a tener un objetivo bien definido, un mecanismo bien definido y unos resultados bien definidos. Todo eso traducido en términos de mitigación y adaptación, ¿sí? De hecho, los planes el Plan Nacional General y los planes sectoriales trabajan en esta doble dimensión de mitigación y adaptación, ¿sí? Pero además generando un efecto buscado, obviamente, por los organismos internacionales y buscado por los acuerdos internacionales, que es lograr niveles de inteligibilidad de las acciones. Es decir, que todos entendamos fácil qué estamos haciendo. Cuando decidimos reducir el desmonte, ¿qué estamos buscando? Reducir el efecto en la liberación de gases de efecto invernadero. Cuando reducimos no incinerar, ¿qué estamos buscando? Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Cuando mejoramos la producción agropecuaria de pequeños campesinos en el norte de Argentina, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos mejorando los niveles de adaptación de esas comunidades, producto de que la emisión de gases de efecto invernadero va a generar un aumento de temperatura que los va a dejar más vulnerables que los que ya están. ¿Se entiende? O sea, genera un marco de inteligibilidad. Todos, las diferentes partes, que hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes ideas, tenemos diferentes culturas, trabajamos en términos de una misma noción. Entonces podemos decir cosas como estamos reduciendo las emisiones de Hay. ¿Sí? De hecho, Argentina, si ustedes ven el cuadro, esta curva azul es la emisión de gases de efecto invernadero. En el año 2007-2008, que punto de acá, cambia su tendencia de generación de gases de efecto invernadero, venía creciendo, y a una tendencia decreciente, con algunos picos en el medio. Y esto se debe básicamente a la aprobación de la Ley de Bosques de Argentina, que detuvo fuertemente la extracción de material del bosque y ayudó mucho a reducir el desmonte, lo cual mejoró mucho los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, producto de que ahora se libera menos CO2 equivalente a la atmósfera que estaba fijado en el suelo del bosque. ¿Sí? Ahora bien, esto que parece es bueno en términos de esa conceptualización, en principio se nos genera 3 problemas cuando pensamos política ambiental. En primer lugar, el primer problema es que todas las demás variables, todas las demás dimensiones, cantidad de hectáreas desmontadas, cantidad de hectáreas producidas en monocultivo, cantidad de litros de agua que se utilizan, desplazamiento poblacional, calidad de vida de las poblaciones originarias, todo eso se traduce como una variable secundaria de cuánto generan o no generan Hay. ¿Sí? Todas las proyecciones de adaptación, o sea, cómo el Estado Nacional proyecta a 2030, a 2050, a 2100, qué va a ocurrir en relación a la calidad de vida de la población, se ajusta también a un escenario basado en cómo va a crecer la curva de emisión Hay, que es básicamente lo que decía Manuel. O sea, si sube tantos grados, producto de la emisión de Hay, la temperatura global, ¿dónde estamos? Si sube 1,5 grados, estamos bien. Si sube 2,5 grados, estamos mal. Si sube 4 grados, estamos re mal. Bueno, ok. Sobre esa base hacemos proyecciones. Y sobre esa base de proyecciones tomamos decisiones. Y el tercer problema es que todos los ecosistemas se traducen en términos de servicios ambientales. Entonces, el bosque se traduce en términos de cuánto CO2 fija. El agua se traduce en el agua contaminada, el agua no tratada producto de la producción industrial o la producción o los desechos cloacales domiciliarios, se traducen en términos de
cuántos GEI generan, distintamente de qué pase en términos de esa agua disponibilizada en un ecosistema. Entonces, si bien tienen estos tres problemas que generan el conceptualizar todo en términos de GEI, también es una oportunidad en la medida que es posible traducir acciones de gobernanza, acciones novedosas, acciones planificadas, propuestas de los municipios, propuestas de las provincias y propuestas de la nación, nos permite traducir esas propuestas en términos de medición de GEI y podemos, de algún sentido, validar y legitimar esas acciones con una métrica que todos entienden. Así que en principio, la conceptualización tiene sus problemas, pero también nos abre ventanas de oportunidad. Ahora, lo que sí sabemos es que, a la par de que mejoramos la emisión de GEI en Argentina en los últimos 11 años, el proceso de deforestación continúa. De hecho, si ustedes tienen acá también un cuadrito, si ven el cuadro, en los últimos 11 años en Argentina se deforestaron 3.512.882 hectáreas. ¿Sí? Y lo cual es un enorme número. Pero además, si uno compara, por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero, que se lleva el 30% de esa deforestación, ¿sí? Cuando analiza los datos de emisión de GEI provincial, solamente produce el 4% de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿con cuál indicador medimos la eficiencia de la política ambiental de las provincias? Con GEI, Santiago del Estero nos da bien, 4% del total. Con desmonte, y Santiago del Estero nos da mal, porque se lleva el 30%. Entonces, entender y definir las medidas, las métricas, para poder evaluar las políticas es una acción clave de cualquier ejercicio de planificación. ¿Sí? Si nos quedamos solamente con los GEIs, nos olvidamos de este segundo problema. Y además nos olvidamos de un problema también de más el problema de la adaptación, que es que la gente que vive en la zona del Parque Chaqueño es también la gente que tiene mayor grado de vulnerabilidad a escala nacional. Ustedes tienen acá un gráfico que superpone el índice de vulnerabilidad social que desarrolla el Ministerio de Ambiente de la Nación sobre la zona del Parque Chaqueño, que está en verde. Como ven, lo más azul, lo azul más profundo, más fuerte, son las zonas que tienen mayor índice de vulnerabilidad social. Y hay un enorme grado de superposición, de overlapping, entre las zonas más vulnerables y el Parque Chaqueño. Así que además de que tenemos que medir el GEI, tenemos que ver cómo operan los procesos ambientales más amplios, el uso del agua, el uso del suelo, el uso del bosque, en términos de las condiciones de vida de la población. En otro nivel, en el nivel de los desafíos de la integración normativa de las normas, uno también encuentra que si bien hay un pleno proceso de adecuación entre los acuerdos internacionales y la legislación y los planes nacionales, ese proceso de integración y consistencia se empieza a degradar cuando se empieza a perder consistencia y se empieza a desbalancear cuando la legislación nacional busca ser traducida en términos de legislaciones provinciales y cuando finalmente le llega al municipio el problema de implementar acciones concretas. ¿Sí? La carga económica está muy puesta económica financiera está muy puesta a nivel de las provincias, que son las que definen efectivamente, por ejemplo, sus áreas de monte, porque esto también hay que ser razonable en el ejercicio. Cuando se regulan actividades económicas, las autoridades provinciales pueden entender que que esas acciones restrictivas generan un efecto negativo sobre el Producto Bruto Provincial, ¿sí? Que puede serlo, ¿sí? Pero no hay mecanismo de compensación. O sea, es la provincia en relación a la provincia, no es la provincia en relación a las otras provincias, en relación a la nación. Y lo mismo ocurre con los municipios. Esto es muy parecido a lo que recién se analizaba del caso paraguayo. La presión presupuestaria sobre la unidad administrativa última, que es el municipio, es enorme, y las responsabilidades también. Pero además de todo eso,
lo que queda también por fuera es la sociedad civil. ¿Dónde aparece la sociedad civil concreta? No la sociedad civil formal, la que está en la letra de la norma, sino las comunidades efectivas, las comunidades materiales, las comunidades que habitan en los territorios. ¿Dónde aparecen en la formulación de estas políticas? ¿Cómo se integran los campesinos en los diálogos con los municipios y de los municipios a las provincias? O sea, los niveles de retroalimentación de estos procesos son prácticamente nulos. Y eso es un problema del diseño del policy, que hay que resolver. Pero además, tenemos cuestiones estructurales y estructurantes. Las 4 provincias que analizamos, todas, aprobaron por ley provincial las leyes de ordenamiento territorial del bosque nativo. ¿Sí? Y la dinámica que muestra en cada provincia es muy distinta. O sea, en la provincia del Chaco prácticamente no ha habido variación en la cantidad de material forestal que se utiliza para producir bienes. En la provincia de Córdoba, si ven aquí abajo, ha caído mucho, significativamente. En la provincia de Santiago del Estero se mantiene bastante estable. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué pasa ¿Por qué este tipo de diferencias entre las provincias? Bueno, en principio, no es solamente porque aprueben o no aprueben un plan de ordenamiento territorial, también depende de la calidad de la dotación de los recursos. La provincia de Córdoba ha venido siendo deforestada hace más de 100 años, por lo tanto el stock residual de bosque es poco, por lo tanto, cuánto voy a desmontar, cuánto me queda desmontar es poco, en relación, por ejemplo, al Chaco o a Santiago del Estero, que todavía les queda mucho bosque, mucho. En proporción a su territorio, en relación a la provincia de Córdoba, le queda más bosque por desmontar. ¿Sí? Un segundo nivel es la capacidad efectiva de control estatal. Yo tengo planes de ordenamiento territorial, sí, bueno, el Estado provincial, ¿qué capacidad efectiva tiene de controlar? Cuando le transfiere esa capacidad de control, o esa facultad de control a los municipios, ¿qué capacidad efectiva tienen de control? ¿Sí? Y el tercer nivel es cómo se integra al resto de los stakeholders, esto es, cómo integro a las comunidades, cómo integro a los campesinos, cómo funciona la comunidad en términos de el cumplimiento, por ejemplo, de una ley de ordenamiento territorial. Las comunidades más integradas, más empoderadas, tienen mayor capacidad para discutir y hacer cumplir la norma. Las comunidades más aisladas o que se entienden como simples beneficiarios de acciones, tienen menos capacidad de acción. En un segundo nivel de este problema estructural y estructurante está la producción agrícola ganadera de Argentina. Acá tienen algunos gráficos, alguna información, solo para, no quiero aburrir, pero solo para tener una noción. Si ven lo que ven acá abajo es cómo va creciendo la cantidad de hectáreas bajo producción de explotaciones agropecuarias, ¿sí? Y lo que uno puede ver es que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ¿sí? La relación entre el total de hectáreas que están en la órbita de explotaciones agropecuarias y la cantidad de esas hectáreas que son implantadas, ¿sí? Creció el 16% entre el 88 y el 2018. Es decir que en 30 años creció el 16% la relación entre el total de hectáreas, ¿sí? que están bajo control de explotaciones agropecuarias y el total de hectáreas cultivadas, no nativas. Pero los casos más extremos son los de, por ejemplo, Santiago del Estero. Santiago del Estero creció 322% en el mismo periodo. La Rioja 114%, el Chaco 50%. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, pasamos entre el 88 y el 2018 a crecer 3 veces en cantidad de hectáreas plantadas sobre la cantidad total de hectáreas productivas. Es decir que
se reemplazó monte y se reemplazó bosque para sembrar soja, para sembrar trigo, para vaquita, para lo que queramos. Por lo tanto, lo que uno encuentra como dato, prácticamente, es que el sector agropecuario avanza en cantidad de hectáreas, pero también avanza en términos intensivos, es decir, que no solamente va captando más hectáreas, sino que también va haciendo más intensivo su uso. Por lo tanto, el recurso hídrico, los nutrientes del suelo, la generación de gases de efecto invernadero producto del uso de glifosato y pesticidas, crece. ¿Sí? Y eso, para el caso argentino, es estructural y es estructurante porque nuestra balanza comercial exterior depende básicamente de que al sector agropecuario le vaya bien. Entonces, es difícil que una política climática vaya a contramano, a contrapelo de las necesidades económico-financieras globales para que Argentina tenga los dólares suficientes para existir, básicamente. ¿Sí? Ya voy cerrando, no me quiero extender demasiado, pero hay un último nivel que es complicado. ¿Se acuerdan del mapa que les mostré del índice de vulnerabilidad a escala nacional? Bueno, acá tenemos en las 4 provincias analizadas. La provincia del Chaco muestra en su zona noreste las zonas más complejas, ¿sí? Santiago del Estero hacia el este, la provincia de Córdoba en la zona centro-norte. Pero este índice, que es el que arma el Ministerio de Ambiente de la Nación, junto con un grupo de investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es un índice que conjuga un montón de dimensiones. Nosotros tenemos otro índice, porque somos gente complicada y nos gustan otras cosas distintas, donde básicamente lo que concentramos es cuánta gente tiene acceso a agua, cuánta gente tiene acceso a cloaca, cómo es el régimen de lluvia, cuántas personas directamente no tienen baños, como proporción de la población. ¿Sí? Como un índice para medir la urgencia de la gestión, porque convengamos que las zonas que se desmontan y las zonas que están sufriendo el cambio climático fuertemente son aquellas que son habitadas por comunidades campesinas, criollas o originarias. Entonces, si esas comunidades tienen problemas de acceso a agua, tienen problemas de salubridad o acceso a servicios de saneamiento, no tienen baño, tienen problemas con el régimen de lluvia, van a estar fuertemente afectadas y son las que vamos a tener que atender en lo inmediato y lo mediato. Entonces, desde ese punto de vista, o desde ese análisis, el mapa cambia significativamente y como verán, todas las provincias que analizamos, Santiago del Estero, el norte de La Rioja, el sur de La Rioja, el norte de la provincia de Córdoba, el norte-oeste de la provincia del Chaco, tienen poblaciones que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. Y reduciendo las emisiones de Hay solamente, o teniendo como objetivo general reducir las emisiones de Hay solamente, no vamos a resolver este problema. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Bueno, en primer lugar, existe una gran oportunidad nacional para pasar de una agenda de adaptación a una agenda que además, de mitigación y adaptación, a una agenda que además articule problemáticas locales de desarrollo. Pero no es solamente cambiar la métrica de generación de Hay por cómo avanzo con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque eso sería otro reduccionismo más. Los objetivos de desarrollo sostenible son acuerdos internacionales que funcionan sobre grandes generalidades de desarrollo internacional que integran problemas de países en América del Sur, en América Central, en Europa Occidental, en Asia, en África, y hacemos un promedio y estimamos que tenemos que hacer algunas cosas para que eso mejore. Argentina tiene sus problemas, las provincias tienen sus problemas particulares, y los municipios tienen además sus problemas particulares. Así que en realidad lo que necesitamos es un enorme ejercicio de planificación de desarrollo que nos permita articular dentro de esa planificación de desarrollo territorial a escala de la nación, los municipios y las provincias, objetivos de mitigación, adaptación y desarrollo inclusivo sustentable. Para eso no queda más opción que trabajar en estrategias basadas en gobernanza ambiental participativa, porque las dinámicas estructurantes y estructurales operan todo el tiempo y la única forma de balancearlas es
dándole soporte y base social a las acciones políticas que se tomen. Sin las acciones políticas, sin esa base social, las acciones políticas difícilmente puedan avanzar o sean fuertemente susceptibles a cambios de gobierno. Además, es necesario que los municipios tengan capacidad de participación efectiva en los planes nacionales y en los planes provinciales. Es más, yo diría que además es necesario que las provincias tengan capacidad de acción sobre la definición de los planes nacionales y que no funcionen simplemente como una unidad que recepciona un pedido de nación. Dice, usted necesita hacer un plan de cambio climático y la provincia tiene 4 años para hacer un plan a contrademanda de nación, ¿sí? Con bajo nivel de articulación entre nación y las provincias, con bajo nivel de articulación entre las provincias, con unos niveles de articulación entre las provincias y los municipios. Eso hay que corregirlo desde el diseño de los procesos de policy. También es posible apalancar las métricas GEI, que es lo que ya tenemos, en función de una estrategia general de generar fondos. En Argentina, a partir de la ley de presupuesto de 2018, se aprobó algo que tendría que haber aprobado en 2002, pero no ocurrió, o en 2003, pero no ocurrió, que es el Fondo Fiduciario Nacional para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Ese fondo no hemos registrado todavía ingresos, o por lo menos yo no he logrado obtener los datos, pero una forma de generar recursos para los municipios es mostrar un escenario base de generación GEI y mostrar avances y cobrar esos avances en términos de ingresos federales, ingresos nacionales, que pueden salir perfectamente de ese fondo fiduciario. Una buena parte de la solución a la agenda de adaptación es muy básica, y es generar acceso o garantir acceso a bienes y servicios básicos, agua, saneamiento, hábitat. Pero esto tiene que hacerse en función de especificidades de cada localidad y no en términos macro. Y finalmente, y para cerrar, ya existen en Argentina una gran variedad de marcos normativos. Las provincias, casi todas las provincias han adoptado, casi todas las provincias del país, en particular las 4 provincias que analizamos, ya adoptaron esos marcos normativos, están más o menos regulados, tienen sus problemas particulares, hay ONGs y organizaciones de base que han hecho denuncias, por ejemplo, sobre algunos procesos de policy de las provincias, pero están. Ahora hay que buscar la forma de sacarles el jugo a esos marcos normativos. Y ahí hay que desarrollar una inteligencia estratégica y una inteligencia de planificación por parte de los municipios, en combinación con las provincias, para que puedan potenciar sus procesos de desarrollo local al mismo momento que generan medidas de mitigación y adaptación. Bueno, esto es todo. Estimamos que en junio va a estar el libro entero con el caso nacional y los 4 casos provinciales. Y agradezco mucho el tiempo y su atención. Muchas gracias.